Una psicoanalista le dice a su analizante en francés: Vous vous savez fait dépouiller. La traducción literal sería: usted se ha hecho despojar. La formulación en francés muestra con mayor nitidez la lógica del fantasma, porque introduce de entrada el lugar del sujeto en la escena. Es decir, señala, aunque no de forma consciente ni voluntaria, una participación subjetiva en eso que le ha ocurrido. En español, en cambio, solemos decir: usted ha sido despojada. La diferencia no es meramente lingüística, sino estructural. En la versión francesa, el sujeto aparece implicado en el acontecimiento traumático. En la versión española, el sujeto queda más fácilmente situado como pura víctima pasiva, efecto de una acción externa. Este matiz nos permite articular teóricamente el fantasma del despojo como estructura psíquica. Propongo aquí pensar el fantasma despojan a una niña como una variación del célebre fantasma freudiano pegan a un niño. En el texto freudiano de 1919, el fantasma se despliega en 3 tiempos y su función estructurante es múltiple. Sostiene la posición del sujeto frente al deseo del gran otro. Permite un goce específico y funciona como defensa frente a lo intolerable. Del mismo modo, el fantasma despojan a una niña se puede leer como una escena inconsciente que estructura una posición subjetiva determinada frente al deseo, el amor y la pérdida. Tomemos el significante despojada. Este remite a una experiencia de pérdida, de carencia y de expoliación, pero también y sobre todo a un goce paradójico, como el que Lacan sitúa más allá del principio del placer. Un goce que no da bienestar, pero que se repite, que duele, pero que sostiene al sujeto en una suerte de contacto con su verdad más íntima. La escena del despojo no solo marca una injusticia, también contiene una dimensión de goce que hace que esa escena se repita. Como si el despojo fuera también una vía de acceso al ser. Estar despojada para estar de alguna manera más cerca de lo esencial, del vacío estructurante del deseo. Vale la pregunta que sería: ¿qué se pierde en ese despojo? ¿Y qué se obtiene? ¿Qué lugar ocupa el sujeto en esa escena que retorna? ¿Está dentro o fuera del deseo del otro? Desde la teoría lacaniana, el goce está ligado al cuerpo, pero también a la mirada y al deseo del otro. En este caso, la analizante, al ocupar el lugar de la despojada, parece quedar como objeto para el otro. Objeto que se puede tomar, quitar, abandonar, rechazar. Ese lugar que se experimenta como injusto y doloroso puede al mismo tiempo volverse el lugar privilegiado, desde donde el sujeto sostiene su existencia, un lugar de sacrificio, de pureza, de expiación. El objeto despojado es también muchas veces objeto de desecho, el objeto pequeño a, aquello que el otro ya no quiere, pero que conserva un resto de goce inasimilable. Desde ahí también se puede pensar una forma de poder. Quien ya ha sido despojado de todo no tiene ya nada que perder. Es una posición ambivalente, al mismo tiempo pasiva y resistente, sufriente y potente. Un goce duro, pero generador de verdad, de sentido e incluso de creación. La pregunta clínica sería: ¿cómo transformar ese goce en palabra, en acto, en elección subjetiva? ¿Cómo atravesar el fantasma, es decir, cómo,
desplazarse de esa escena repetida hacia una posición diferente frente al deseo? La analizante relata que fue criada por monjas y que desde muy pequeña recibió la enseñanza del despojo como una virtud. Despojarse de todo para no tener nada, pero serlo todo. Aquí entra en juego una dimensión mística del goce. No se trata de tener, sino de ser. Estamos en el registro de lo femenino, entendido desde la lógica del no todo. No se trata de inscribirse en la totalidad fálica, sino de gozar en el límite, en el más allá del tener, en el ser entregado. Lacan sitúa este tipo de goce, el goce femenino, el goce místico, fuera del lenguaje, fuera del falo, en una experiencia radical que toca lo real del cuerpo. El entorno religioso, con sus normas, silencios, rituales y prohibiciones, marca el deseo de manera intensa. El otro absoluto, la figura divina, la autoridad religiosa, se presenta como garante del sentido, pero también como agente del despojo. Se exige renunciar al cuerpo, al deseo, a lo mundano. En ese marco, la figura de Cristo, despojado de sus ropas, de su dignidad, de su humanidad, aparece como paradigma de ese sacrificio sagrado. Para algunas niñas, las monjas encarnan ese ideal. Se despojan del mundo para acceder a una forma de ser trascendente. El cuerpo ya no pertenece a lo pulsional, sino al sacrificio, a la entrega absoluta. El goce aquí es paradójico. Es el goce de no tener, de ser vaciada, inmolada, ofrecida al otro. Cuando este ideal se inscribe tempranamente, puede dejar una huella que marca profundamente la posición subjetiva. La analizante dice que hay algo en ella que encuentra belleza, en ese despojo que siente sentido, en esa pérdida. Pero también sufre porque el fantasma se repite. La familia la desheredó, en el trabajo la marginaron, en sus relaciones amorosas se siente constantemente despojada. Vemos cómo esto se repite una y otra vez. Aparece la misma escena. Ella como aquella a quien le quitan algo. Pero, ¿y si ella, de forma inconsciente, también se coloca una y otra vez en ese lugar? Como en el fantasma freudiano, no se trata de una escena pasiva. El sujeto participa de esa repetición, de modo inconsciente. Ella no solamente es despojada, sino que se hace despojar. El tratamiento analítico puede ayudar precisamente a reconocer este goce y su función en la estructura del sujeto, no para rechazarlo o condenarlo, sino para interrogarlo. ¿Qué le permitió sostener ese fantasma? ¿Qué le ofrecía? ¿Qué deseo propio quedó eclipsado por ese lugar de sacrificio? El primer paso no es abolir el fantasma, sino hacerlo legible, transformarlo en pregunta, en enigma, en material de trabajo subjetivo. Tal vez, al atravesarlo, la analizante pueda pasar de ser objeto del deseo del otro a sujeto de su propio deseo. Eso implica duelo, porque hay una forma de placer en el sufrimiento conocido, pero también hay libertad, el no repetir más el lugar de la víctima, del objeto abandonado, de la niña despojada. Resignificar no es negar la historia, sino reinscribirla desde otro lugar. No se trata de borrar el despojo, sino de entender qué hizo con él y qué puede hacer hoy mismo con ese despojo. El análisis permite, si se llega a ese punto, una restitución subjetiva. No para tenerlo perdido, porque algunas personas quieren eso, sino para recuperar algo del deseo propio. Nos preguntamos, ¿qué
quiere ella hoy? Solo por ella, no para los demás. ¿Qué puede elegir desde su singularidad y no desde la deuda con el otro? Esa fue la pregunta con la que terminamos la sesión. No una respuesta, sino una pregunta. Algo que abre el inicio de una nueva escena en la que ya no sea necesario repetir eternamente el fantasma de despojan a una niña, sino poder escribir, quizá por primera vez, otra historia. Finalizo con unas reflexiones en torno a la herida del ser, ese ser negado que entrelaza el mismo fantasma, el de ser despojado. La herida de ser negado. ¿Ha sentido usted que alguien lo ha negado? ¿Se ha sentido usted traicionado? Sabemos que Pedro niega a Cristo 3 veces antes del canto del gallo. Esta escena tan potente en el imaginario colectivo nos habla de una estructura psíquica profundamente humana, la defensa frente a lo insoportable. Desde el psicoanálisis, la negación, Verneingung, es una forma de rechazo que permite al sujeto mantener una verdad a distancia, decirla sin asumirla. Pedro niega por miedo, por conveniencia, por desesperación. Pero en esa negación también traiciona, porque al rechazar su lazo con el otro, se abandona a sí mismo. Cuando alguien niega un vínculo significativo para preservar su imagen, su lugar o su conveniencia, entra en una lógica de hipocresía. Pretende ser leal consigo mismo, pero se traiciona. Y del otro lado, ¿qué ocurre con quien ha sido negado? Queda la humillación, queda la herida narcisista que desgarra. Ser borrado, silenciado, reducido a la nada, despojado, duele más que el abandono. El deseo de venganza surge como intento de restaurar el narcisismo herido, como respuesta a la injusticia simbólica de haber sido desmentido. Sin embargo, si ese deseo se actúa, el sujeto queda atrapado en la repetición trágica. Quien fue negado puede terminar crucificado. Si responde desde el odio o desde la venganza, seguramente eso ocurrirá. El psicoanálisis nos enseña que en la salida está en tramitar el dolor. Se trata de simbolizar lo que se ha roto, de nombrar la herida sin quedarse fijado en ella. Superar la negación no es olvidar, es subjetivar. Cuando uno comprende que el acto del otro habla más de su miedo que de nuestra valía, aparece una forma de liberación. No es perdón, es elaboración. Hay alternativas para quienes no creen en el perdón, sobre todo en estos tiempos donde todas las terapias hablan de perdonar, sin darse cuenta de que en algunos casos no es una opción. Pero hay que encontrar otra salida, porque no hay peor traición que dejarse atrapar por la lógica del rencor. El despojado merece más, mucho más. Merece no quedar atrapado en la escena del agravio. Merece restituir su dignidad sin repetir la herida. Porque incluso en el abismo de la negación hay una grieta por donde puede colarse la palabra. Y es allí donde empieza el trabajo psíquico, en transformar la falta en relato, la rabia en elaboración, el silencio en lenguaje. Quien ha sido negado puede elegir no responder desde la herida abierta, sino desde el lugar de quien ya no necesita ser reconocido por quien lo ha borrado. No para olvidar, sino para no quedar fijado al dolor. Porque a veces la verdadera libertad no es ser amado, sino no necesitar esa mirada. Y en ese gesto, silencioso pero firme, se abre la posibilidad de una nueva escena. Una
donde no hay traidores ni crucificados, sino simplemente sujetos que pese al desgarro han encontrado una forma de seguir deseando. Muchas gracias.